y comenzamos con esto que estábamos de aquí, de amar y cuidar. Y hoy el tema que tiene que haber en cualquier familia e iglesia, porque estamos en una serie que se llama Familia, Iglesia. Y la idea es que la iglesia sea una familia, más allá de una iglesia. Y estas palabras son claves: amar y cuidar. Y dentro de amar y cuidar, amar es lo más importante. Y la idea es que cuando vemos a alguien que amamos y está fallando, nos acerquemos en amor. Si la persona se quiere dejar ayudar, lo ayudamos. Si no se quiere dejar ayudar, lo amamos. Pero Dios se va a encargar. Pero en las familias pasa esto. Entonces, familia siempre va a ser familia. Y veamos ahora otra cosa. Esto me llamó mucho la atención. Nosotros somos una familia dentro de la familia de Portugal. Y me puse a hacer una pequeña investigación del año 2021, donde se hizo un estudio de cuáles son las tendencias religiosas de aquí. Y si se ponen a ver, 80 y tantos son católicos. Un 14% dijo no tener ninguna condición religiosa, pero, o sea, no soy afín a nada. Solo un 2,33 se declaró cristiano evangélico. Estamos hablando del 2021. Por más que hayamos crecido, no creo que hayamos llegado al 5. Y ha habido un crecimiento. ¿Qué les quiero decir? Que la familia cristiana evangélica en Portugal, los números son muy bajos. Cuando nosotros veníamos para acá nos decían que no solo Portugal, sino cualquier país de aquí los cristianos no avanzan, que llegan misiones de otros lugares y al tiempo dejan algo y se van, o a veces no dejan nada. Que este continente, el problema del cristianismo ha sido muy fuerte. Y yo creo que las estadísticas lo confirman. Y Dios decidió mandarnos para el continente matacristiano, donde las estadísticas nos dicen que un 2, algo son los cristianos. O sea, nosotros estamos, a lo mejor pónganse que ahora sea un 2,90. Nosotros estamos en ese 2,90. Pero nosotros podemos ser la sal que le dé sabor de cristiandad a esto. O sea, Dios nos trajo en un momento importante. Yo llego aquí y por cada lugar que veo, y aquí en Gaya, y todos lo saben los que están en Gaya, en cualquier lugar hay una iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos comenzando un avivamiento en este país. Y no es casualidad que los que estemos aquí sentados hoy. Y no es casualidad que los que estemos aquí somos personas que aman a Dios. Pero si los que estamos aquí no solo amamos a Dios, sino que lo amamos como familia, no es lo mismo que yo vaya empujando un carro solo a que Juan David y Alejandro lo empujen conmigo. Y si se incorpora Jonathan y Jorge, eso va a ser más rápido, ¿entiendes? Solo uno puede hacer las cosas, pero en equipo se hacen mejor. Y en familia no va a haber, o sea, va a ser más sencillo. Entonces, hay una obra que hacer en este país. Las estadísticas lo dicen, ahí ustedes van a detallar todas las religiones, no se ven, pero lo que nos interesa es que nosotros estamos en el 2 punto algo. Y a pesar de ser el 2 punto algo, somos muchos. Entonces, si somos muchos y somos convencidos, ¿qué no podemos hacer? Miren lo que dice este texto de Hechos. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y esto lo comentan luego de que Pedro y Juan estaban predicando, fueron arrestados, pero estaban los fariseos y los saduceos como, ¿de qué los acusamos? Porque ya matamos a Jesús. Ellos dicen que resucitó. Nosotros no podemos refutarlo porque no tenemos un cuerpo. ¿De qué los acusamos? Entonces ellos, Juan y Pedro, fueron encarcelados muchas veces, pero en esta oportunidad no hallaron de qué acusarlos y tuvieron que liberarlos. Cuando Juan y Pedro llegan a la congregación se alegra mucho porque ¿qué pasó la última vez que arrestaron a Jesús? Cruz. Arrestan a Juan y Pedro, ¿qué pensaron esta gente? También nos van a crucificar Juan y Pedro. Sin embargo, para los fariseos y saduceos no era tan prudente crucificar a esta gente, porque ya crucificamos a uno y ahora tenemos un pocotón de gente. Si crucificamos a esto, ¿qué va a pasar? Resulta que cuando los primeros cristianos escuchan a Juan y Pedro, comienzan a orar y esto fue después del Pentecostés, vuelve a bajar el Espíritu Santo y ellos comienzan a vivir como comunidad de iglesia. O sea, era la primera familia, no existían iglesias como conocemos ahora. Esto no existía.
no habían pastores, eran los discípulos, eran los seguidores de Jesús. De hecho, ellos les llamaban el camino. O sea, ni siquiera eran los cristianos, sino el camino. Y vemos esto, pues que todos eran de un solo sentir. Nadie consideraba suyas sus posesiones, sino que todos lo compartían. Imaginen ese nivel de hermandad. Y en esa época pasaba algo. No sé si ustedes se acuerdan que hubo unos hermanos que llegaron y supuestamente vendieron sus posesiones, pero querían engañar a la iglesia, y cuando llegaron, murieron. Primero llegó él, pero esto es todo lo que vendiste. Sí, murió. Después llegó ella y también murió. Ese es otro capítulo que no vamos a tratar hoy. Pero el punto es que todos eran de un solo sentir y pensar. ¿Y cuál era el sentir y pensar? Vamos a llevar este amor que Dios nos dio a otras personas. Ellos todos lo compartían. Entonces, hoy sigue siendo lo mismo, o quisiéramos que sea lo mismo. Y llegamos a mí me gustan las matemáticas, y Amar me decía: papá, pero esas matemáticas tuyas no son como las ¿de dónde las sacas? Yo le digo, son buenas. Y planteé mi sistema de ecuaciones. Amar es igual a cuidar. Amar a la iglesia es cuidar a la iglesia, porque la iglesia es mi familia. ¿Qué les parece esa ecuación? Amar igual cuidar. Si amo a la iglesia, la cuido. La iglesia es mi familia. Y las semanas anteriores, esta es la tercera semana, nos hemos enfocado en que la iglesia nos ama. Hoy el enfoque es al revés. Hoy vamos a ver si nosotros estamos amando a la iglesia. ¿Sí lo ven? De hecho, las primeras 6 semanas nos enfocamos primero en buscando a Dios, porque si no busco a Dios y no lo tengo en mi corazón, no soy parte de esto. Y durante 4 semanas estuvimos hablando de personas que buscaban a Dios y cómo Dios buscaba a estas personas y cómo Dios los hacía su familia con amor. Y ya tenemos 2 semanas hablando de cómo Dios nos ama. Pero hoy vamos a voltear la torta. Hoy vamos a ver cómo la familia ama a su iglesia. Y nos hacemos esta pregunta: ¿has sentido el cuidado de tu iglesia? ¿O has sentido que tu iglesia no te cuida? ¿O has sentido que tu iglesia está distante? ¿O de repente tú eres el distante? A veces nosotros, o yo creo que nosotros tendemos a ver las cosas siempre desde nuestra óptica. Yo vengo de una familia donde cuando nos peleábamos podíamos tardar hasta 5 años sin tratarnos. Entonces, si yo me peleaba con Luis, apenas viera a Luis, yo iba a hacer todo lo posible por evitar una conversación. Y si Luis va a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces, con el tiempo, no es que Luis no me trata, pero yo soy el que me aislé de Luis. ¿Sí lo ven? Entonces, hoy hay que hacernos una pregunta clave: ¿has sentido el cuidado de tu iglesia? Porque a veces de repente, si no nos sentimos cuidados o estamos pensando que no nos cuidan, comenzamos a separarnos. Es como el hijo cuando los hijos pelean con los padres, que comienzan a mantener distancia, y a veces los hijos piensan, o la mayoría de las veces piensan, que uno es el malo. Nosotros, los que tienen adolescentes, saben que somos los antihéroes. O sea, ser papá de un adolescente es ser un antihéroe o ser un villano. Y aprendemos a vivir con esa etiqueta de antihéroe. Y los hijos piensan que no los amamos, que somos, o sea, no fuimos jóvenes. ¿Cómo hacemos estas cosas? Pero cuando pasan los años se dan cuenta. A veces nos pasa lo mismo en la iglesia y nos pasa lo mismo con Dios. A veces Dios guarda silencio con nosotros. Y el silencio es que nos está enseñando algo. Y no es necesariamente que Dios nos abandonó, sino que en ese silencio Él está haciendo algo. A veces nos está disciplinando. ¿Y a quién le gusta que lo disciplinen? No, a veces no nos gusta. Entonces, miren lo que dice Efesios 4:3. Y ya cuando Pablo escribió esto estaba preso. Y aunque estaba preso, Pablo fue muy productivo. O sea, aún estando preso: Señor, gracias porque estoy preso. Algo tengo que hacer de aquí, voy a ser productivo. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y eso se lo mandaba él a los efesios. Ellos estaban en una época donde habían algunos que decían: no, yo soy de este, yo soy de aquel. No, pero es que a ti te nombró Pastor Pedro, pero yo sigo a los que nombró Pastor Pablo. Pero no, es que a ti no te reconoció ni Pedro ni Pablo, sino que te reconoció fue Bernabé. Y la gente estaba en eso de quién te reconoció en vez de amar. Entonces miren lo que les dice Pablo. O sea, casi que, olvídense si los mandó Pedro, olvídense si los mandó Pablo. Mantengan la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y a veces en la iglesia comenzamos a seguir personas
¿Y qué pasa cuando comenzamos a seguir personas? Dejamos de seguir a Dios. De hecho, ustedes nunca me verán decir que me sigan a mí, porque yo sigo a Dios y todos tenemos que ver para allá. Entonces Pablo se esforzaba en que buscaran de Dios y no de Pedro y no de Apolo y no de Pablo y no de Timoteo ni de Tito. Busquen de Dios. Entonces en esto de busquen de Dios llegamos al punto de cómo podemos cuidar de nuestra iglesia. Porque ¿cómo cuidamos de la familia? Si yo le digo ¿cómo cuidamos de mamá? Tratamos de darle un día de descanso y hacer todos los oficios en ese día, ¿verdad? O cuando ella se duerme, como sabemos que está cansada y si es en la tarde, cerramos la puerta del cuarto, ponemos el televisor a bajo volumen y hacemos todo en silencio. Y algunos tratamos de acomodar la casa, otros decimos, bueno, con que ella duerma está bien, cuando se levante que acomode. Y creemos que cuidamos. Pero ¿cómo? Así cuidamos a veces de mamá. ¿Cómo cuidamos de papá? Cuando llega, le quitamos los zapatos, lo atendemos, le damos buena comida y le decimos, bueno, papá, si es un papá colombiano, te haremos bastante café porque juega a Colombia. Pero ¿cómo cuidamos de la iglesia? Manteniendo la unidad. Manteniendo la iglesia unida, cuidamos de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo mantenemos la iglesia unida? Y saben que es difícil mantener una iglesia unida, porque son diversidad de pensamientos, diversidad de formas de ser, diversidad de dones. Venimos muchas veces de muchas iglesias diferentes. Entonces, este punto de mantener la unidad, oye, es complicado. De hecho, si las familias se matan entre ellos. En mi familia, la forma de matarnos es que estábamos sentados en la mesa y como no nos tratábamos, yo le dije, mi hermano mayor se llama Pedro, mamá, dile a Pedro que me pase la salsa. A mí me decían Eduardo, mamá, dile a Eduardo que él la puede alcanzar él solo. y llegaba mi mamá y me alcanzaba la salsa. Entonces a veces mi mamá estaba molesta con Pedro y me decía, hijo, dile a Pedro que tiene que lavar los corotos cuando terminemos. Esa era nuestra forma de pelear. Yo llegué años después a una familia que me quedé perplejo. Yo quedé bruto, ciego y sordomudo cuando conocí esta familia. Se mataban, eso parece, no sé si han visto los cavernícolas, o llegaron a ver un zombie llamado el Capitán Cavernícola. Ellos se daban tan ganas, esos boxeaban estilo Rocky, o peor. Y a los 5 minutos andaban sonriendo y abrazándose. No entiendo nada. Llegué a esa familia. Y no solo llegué a esa familia, sino que me casé con alguien de esa familia. Entonces, imagínense, Rocky 3 contra el Capitán Rencor. Eso pasó. Entonces, si en la familia es difícil mantener la unidad, imagínense en la iglesia. Entonces, sigamos. Dice, ¿cómo podemos mantener la unidad? Y miren lo que dice aquí. A través del enfoque. Enfóquense en lo bueno y en los puntos que tienen en común, no en las diferencias. Y eso aplica para el matrimonio. Muchas veces nos enfocamos en todo lo malo. Y ahora que estamos en plantación, pudiéramos decir, este espacio es chiquitico. Gracias a Dios, no hay calor a pesar de que estamos en... Ya yo me estoy enfocando en lo bueno. A pesar de que estamos en verano y no tenemos aire, no hay calor. Entonces muchas veces cuando estamos en la iglesia, no, que el pastor que está... No, hoy viene el pastor Luis. No, cuando da esta... Yo me duermo. No, pero es que la de la adoración no me hizo conectarme con Dios. Pero es que la de la adoración no me hace conectarme. Es mi unión con Dios lo que me conecta. No, pero es que afuera me miraron feo. Y llegamos a las iglesias y como tenemos una idea de iglesia, o a lo mejor todos venimos de un modelo de iglesia diferente y Dios nos está uniendo hoy. Entonces comenzamos a comparar con lo que teníamos o con lo que tenemos y dejamos de ver lo bueno que hay en las cosas. Entonces, aquí el punto es enfocarse y en eso los hombres tenemos ventaja, pero no es porque somos muy inteligentes, les voy a aclarar. Me voy a tomar unos minuticos para hablar de anatomía del cerebro. Resulta que el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. El cerebro del hombre, imagínense 2 piedras unidas por un puente. Esas 2 piedras solo lo unen puente. Y el puente se está cayendo. Ese es el cerebro del hombre. Como hay una sola unión, lo que dice la parte A lo escucha la parte B. Solución.
El hombre lo ponen al frente de un puente y él dice, allá está el final del puente, pues porque nada más tiene, o sea, tiene nada más dos partes, A, B y la unión. Este es el cerebro del hombre, o sea, dos esferas unidas por un puente que se está cayendo. Vamos al cerebro de la mujer. Las mismas dos esferas, e imagínense un sistema de autopista que al menos tiene 2500 uniones. ¿Sí lo ven? Cerebro del hombre, un puentecito. Es básico. Y como es un puentecito, el hombre se puede parar en la mitad del puente y no piensa en nada. Caja de vacío. Venimos con caja de vacío incorporada. Se nos hace fácil enfocarnos. Cerebro de la mujer, un sistema de autopista. De hecho, yo cuando Nelly me dice que vamos al continente a comprar relleno, sé que a lo mejor va a llegar a la casa con maquillaje sin relleno. Relleno para la gente. Relleno para las arepas. Entonces yo sé que cuando ella salga, ella va a llegar con maquillaje y no va a llegar con relleno. Pero más difícil me toca cuando me toca acompañarla. Porque mi mente enfocada va, y yo creo que Alejandro se nota conmigo, voy, tomo el relleno y me voy. De hecho, hice un experimento, salí con Ámbar y Nelu y Antier, y las dejé ella comprando unas cosas en el continente y yo me fui a comprar otra cosa en un lugar. A ese lugar era la primera vez que yo iba solo, una perfumería. Un hombre en una perfumería. Llegué, fui al estante, tomé, pagué. Tardé menos de 3 minutos. Si ponemos a la mujer en la misma perfumería a comprar lo mismo, les aseguro que va a salir con la cesta llena de cosas y sin el desodorante. Entonces el punto es que al hombre se le hace más fácil enfocarse, pero debemos ser enfocados, ver las cosas buenas que tiene la iglesia, y aunque haya diferencias, esta diferencia en el camino es como que se van saldando. Vamos viendo que nos dan fortaleza, porque de repente hay ministerios que en una iglesia no lo hubo, en las otras las hay y esta los tiene. Siempre Dios de las quimeras saca muchas cosas buenas. Entonces, algo que hace que una familia, iglesia, se mantenga unida es que se mantengan enfocados. Entonces, si esta es una iglesia de familia, nos mantenemos enfocados en cuidar a la familia y en que el que venga se sienta amado. Si todos nos enfocamos en eso, a lo mejor mi forma de hacer sentir a Jonathan amado es conversando, pero la forma de Mary es haciéndole y regalándole unas donas. Y yo sé que Jonathan no se va a molestar por las dos formas de amor. Y de repente la forma de Nelly va a ser decirle, siéntese Jonathan y tome el cafecito. Y tampoco se va a molestar porque va a decir, converso con Luis, las donas de Mary y el café de Nelly. ¿Quién se molesta así? Diferentes formas de amar las unimos. Enfoque. Dice, Dios quiere la unidad, no la uniformidad. Porque a veces pensamos que en una iglesia es que todos tenemos que pensar igualitos. Entonces yo digo, el que no piensa igual que yo, ahí está la puerta, váyase. Sería demasiado déspota. Y eso es lo que está pasando en algunos países. O sea, el que no piensa igual a mí, que se vaya. Y a veces hay matrimonios que se acaban porque si tú no piensas como yo, y nunca va a pensar ella como él, porque el cerebro de ella es diferente al de él. A comenzar por ahí. Mujer y hombre. De repente ella es de Barinas y él es de Lara. Ella es de Colombia y él es de Ecuador. Él es de Portugal y ella es argentina. Imagínense, siempre vamos a pensar diferente. Entonces podemos estar unidos y sopesar las diferencias. Por lo menos, o sea, Nelly tenía muchas expectativas conmigo y hay cosas en sus expectativas que no se van a cumplir. Pero ella sopesó lo bueno que yo tenía, gracias a Dios. E igual yo tenía expectativas en cosas con ella que no se van a cumplir. Pero yo tengo que sopesar y doy gracias a Dios por todas las cosas en las que ella sí cumplió. Porque si me hubiese quedado en las pocas malas, yo me acuerdo cuando Nelly y yo peleábamos de novio. Yo siempre cuando ella venía ella quería de una vez cortar. Y ella lo sabe. Y yo le decía, bueno, pero dime las cosas buenas y malas. Y yo me iba por ahí. Y siempre había más buenos que malos. Y lo decían, entonces yo le decía, este poquito va a poder sobre esto. Y por ahí me iba y después funciona. Esos eran los tiempos de novio. Entonces aquí en la iglesia no queremos que ustedes piensen igual que nosotros, pero sí queremos que nos unamos para que las familias se sientan amadas. Y viene el punto que lo acabo de decir de las expectativas. Dice, siempre existen expectativas ideales frente a las reales. Si ustedes me dicen mi expectativa ideal, que tuviésemos un lugar más grande, que estuviésemos más cómodos, tenerles aire acondicionado, que cuando ustedes salgan todos tengan su donita ahí,
lo real, estamos aquí, nos sentimos amados, estamos comenzando. Dice, conformarse con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal es también señal de complacencia. Entonces, o sea, la realidad es esta, la vivo, pero trabajo para mejorar. Entonces, de repente viene un invitado y no tiene que ver contigo y dice, no, pero es que esto, dirían en Venezuela, 3 pelagatos. Yo me acuerdo que cuando estábamos comenzando Chile, en la primera reunión, éramos 2 o 3 personas. Y el grupo a veces éramos 5. Y hubo invitados que me dijeron, pero es que ustedes son 5 personas. Y no son, o sea, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Y yo me acuerdo que los primeros meses fue así. Y en la primera semana 2, la segunda 3, la tercera 4, la cuarta no me venía nadie. E iba pasando el tiempo. Y yo creo que después de los 9, 10 meses fue que se formó una iglesia. Estaba sacando mis cuentas hoy y dice, bueno, comenzamos en los últimos de diciembre, estamos en el mes 7. Vamos bien. Porque Dios tiene un plan, aunque uno no lo vea. Y a veces las expectativas de nosotros son muy altas. Entonces yo he conocido muchachas que no tienen novio, pero cuando me presentan las expectativas, yo digo, ¿estás segura de esas expectativas? Y he visto hombres que no tienen novias y llegan a solteros, pero quieren es una mamá. Entonces cuando ustedes ven las expectativas de él, digo, no te puedes casar con tu mamá definitivamente. Entonces, ¿a qué los animo hoy? A que veamos la realidad que tenemos y trabajemos por estas cosas ideales que pensamos. Que no nos acostumbremos a cómo estamos, porque si los apóstoles se hubiesen acostumbrado, no hubiesen avanzado. Ustedes vieron, y ellos salieron a muchos lugares, y muchos de ellos no vieron lo que sembraron. Pablo dudo que lo viera, si lo agarraron, lo metieron preso, él no vio. A Pedro lo mataron en una cruz y él pidió que por honra no lo crucificaran como a Jesús, sino que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Juan murió en una isla. Ninguno de ellos vio nada. Entonces a veces nosotros queremos ver, pero saben que a unos les toca sembrar. Y yo sé que vamos a ver una iglesia grande, pero va a haber muchos frutos que nosotros no vamos a ver, porque saben que nosotros somos las semillas. Y la semilla no va a ver todos los frutos. Pero les aseguro que vienen muchos frutos. Y que hay otras personas que van a hacer lo que nosotros no podemos. Y a lo mejor no van a necesitar estudiar, porque como les dije, los apóstoles ninguno tenía un título. Entonces, a veces no busquemos al que sabe. Busquemos al que lleva el amor de Dios. Porque al final todo se va a reducir en amor. Y sí me gusta estudiar la Biblia, pero una Biblia sin aplicación, nos transformamos en fariseos o saduceos. Biblia sin aplicación, fariseo o saduceo. Fariseo o saduceo matando a Cristo. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces dice, para ser un agente de unidad, porque ya hablamos de enfoque y hablamos de expectativas, pero entonces nosotros tenemos que transformarnos en agentes de unidad. Y les aseguro que los apóstoles eran agentes de unidad. Y esto lo escribió un pastor amigo de una iglesia en Venezuela. Y él decía, deténgase a alentar más que a criticar. Y a mí me llamaba algo que él en sus notas personales puso, no le quite el trabajo al diablo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? El diablo es el acusador. El diablo es el señalador. Si nosotros vemos a alguien haciendo algo y lo alentamos, lo empujamos. Pero si yo me pongo, pobre loquito, y va a montar una iglesia, pero no es que de donde yo vengo no se hace así. Yo lo hacía así. Y en Chile nos pasó mucha gente que se nos fue porque no estaban de acuerdo en el cómo. Y a pesar de que se les amó llegan queriendo hacerlo como yo lo sé. Pero resulta que no es ni como yo lo sé, ni como él lo sabe, es como Dios lo sabe. Uno siempre te da una fórmula y Dios tiene otra. Una vez leí un libro donde había un pastor que llegó a una iglesia, él era pastor principal de una iglesia, y se fue a una iglesia mucho más grande, y él tenía muchas ideas, pues, y era un pastor que en su iglesia arrasaba con la gente, o sea, tenía trayectoria, y él le llegó al pastor principal y le llegó, este es mi plan de crecimiento para tu iglesia. En la primera reunión, el pastor principal lo trató con amor, le dijo bienvenido, conoce nuestra iglesia, y conversamos. Pasó un año
Y este pastor se molestó porque vio que no se estaba implementando nada de lo que él te habló. Y a él le funcionó. Y él comenzó a alejarse de su iglesia, hasta que un día él entendió que él estaba ahí y él era un pastor. Era porque Dios quería que él se sujetara a este pastor, que bajara un poco la arrogancia y ayudara. Entonces él se volvió a reunir con el pastor principal, le disculpa y le dice: aquí estoy para lo que usted me necesite. Ahí el pastor principal sacó aquello que él pensó que no había leído. Le dice: ¿sabe que de todo lo que me presentaste, esto y esto, me gustaría que lo pudiéramos hacer aquí, pero cambió la actitud? Entonces a veces nosotros, no sé si nos pasaba con la suegra. Mire, la suegra es un amor, eso es lo mejor de la vida. Les voy a decir, a mí nunca me van a ver hablando mal de mi suegra, jamás. Y la suegra le gusta mucho dar regalos. Pero ¿qué pasa cuando uno da regalos muchas veces? Tengo una esposa que es una experta en dar regalos. También conozco a Mary, que es una experta. Los expertos en dar regalos, en la regalología, que esa es una ciencia, saben que para dar un regalo observan a la persona, ven qué necesita, ven qué le gusta, ven lo que necesita y hasta analizan los colores en que le gusta. Analizan hasta la intensidad de los colores. Y si es de comida, analizan hasta los sabores. Y eso se lo regalan. Estos son los expertos en regalología. Los que no somos expertos en regalología, llegamos: necesita una olla, va y le llevamos la olla. Necesita... No, que yo fui a la casa de Jorge y no tenía una tetera y a mí me gusta el café. La siguiente semana le llegué con la tetera, le llegué con el café y le llegué con las tazas, pero es para que me haga el café a mí. Díganme ustedes si eso es un regalo. Entonces, tenemos que este punto de alentar más que criticar. No nos transformemos en los críticos de nuestra iglesia, porque la dañamos, la herimos mucho. No hay nada más fuerte. O sea, hay crítica constructiva, pero si vamos a hacer la crítica constructiva, llamamos a la persona y se lo decimos. Pero las críticas, y en especial las críticas de pastillo, destruyen mucho las iglesias. Y he pasado por varias iglesias que amo. Están ahí, pero están muy divididas por pocas personas, con mucha influencia, con un corazón muy crítico. Entonces, no le quitemos el trabajo al diablo. O sea, el diablo va a criticar y el diablo nos va a tentar. Pero veamos lo bueno que tiene la iglesia que Dios nos está dando, porque esa iglesia es una familia que Dios nos está aportando. Y mire lo que dice aquí: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Esto está en Romanos 4:14. O sea, la Biblia lo dice, pues. Entonces nosotros a veces nos volvemos unos jueces para todo. De hecho, y el juez es Dios. Entonces, a mí me pasaba en mi iglesia anterior que me llegaban personas con mucha crítica. Y criticando todo. Entonces yo le decía: ¿sabes qué? Tienes razón. Pero para que sigamos la conversación, me gustaría escuchar tus soluciones. Y todavía lo mantengo. Yo prefiero las personas que tienen soluciones a las personas que tienen problemas. Dígame, yo creo que todos aquí, los que estamos, somos buenos viendo problemas, ¿verdad? Entonces imagínense, ya yo veo problemas y tengo personas que me vengan a tener problemas. De hecho, siempre a las personas que tienen soluciones los queremos tener al lado, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que ya me tenían miedo, porque una vez me llegó uno: no, que esta iglesia necesita ya un área de matrimonios a adultos mayores. ¿Qué edad tienes tú? 57. ¿Y tu esposa? 55. Ustedes tienen la edad. ¿Y eres líder? Sí, pero necesitamos un área. Nosotros necesitamos llegar a un lugar donde nos den como adultos mayores, pues, porque que nosotros no nos pueden estar metiendo con matrimonios jóvenes con muchachos de 15 años. Ellos están en una onda y nosotros en otra. Nosotros ya tenemos el nido vacío, me decía él. Digo, te tengo la solución. ¿Cuál es? Tú eres el líder de matrimonios mayores. Desapareció del mapa el hombre. Más nunca me voy. Pastor, en la cocina tenemos este problema, que necesitamos a alguien que organice, que haga esto. Sí, ¿y quién lo hace? No, yo de vez en cuando lo hago porque no hay nadie. Bueno, le tengo la buena noticia. Ya tenemos la persona. Usted. ¿Qué pasó? La gente comenzó a huirme.
De hecho, me llegaron hasta apoderar del pastor de la mano, porque de una vez los empoderaba. Vaya y encárguese de la cocina. Una vez alguien me dijo, vivo, vamos a suponer, aquí sería donde vive Andrea, pero allá se llamaba Maipú. Pastor, vivo en Maipú. Quiero un grupo de cuidado los sábados a las 3 de la tarde, que termine máximo a las 5. Yo voy a ser el anfitrión. Yo a las 5 salgo a trabajar de Uber. Y me dio toda la fórmula. Y lo necesito urgentemente. Felicitaciones, tiene la solución. Y estaban varias personas ahí. Te empodero como el líder de ese grupo. 4 meses después, el hombre era líder. De hecho, cuando yo me vine de Chile, la gente le oía mi mano. Pueden preguntarle a ambos. Me hicieron hasta una parodia, una obra de teatro donde yo no era el peligroso, era la mano. Yo creo que podíamos sacar la película La Mano. Pero todo surgió de aquí, que toda persona que me veía con crítica, yo decía, ajá, ¿y la solución? Y eso es así. No, dejémonos de hacernos buenos en tener problemas, busquemos soluciones en la vida. Entonces, esta que viene es más interesante, porque nuestra tendencia es eso que está ahí. Escoge no participar en chisme. Miren lo que dice, el malvado hace caso de los labios impíos y el mentiroso presta atención a oído a la lengua maliciosa. O sea, aquí no hay un chisme si no hay nadie que escuche. Es que, no, pastor, es que me lo di. No, Luis, es que tú escuchaste. O sea, para un chisme hace falta en la ecuación 2 elementos, el chismoso y el que escucha. Y el chismoso sabe quién escucha. El chismoso no va a perder tiempo con él. O sea, el chismoso no iba a perder tiempo conmigo porque yo le iba a poner trabajo. No, que Mary no hace nada. Tranquilo, tú vas a hacer lo que hace Mary. ¿Qué te parece? No, pastor, es que a mí no me gusta, porque usted cada vez que iba a visitar cierta área, no me gusta su visita, porque cada vez que usted visita nos trae más trabajo. Pero hay que tener cuidado con el chisme, y no solo en el área de iglesia, en la familia. A veces en la familia se forman problemones, y era un chisme. Entonces, de aquí salió A, pero Andrea llegó a la Z. Y yo dije, es posible que Colombia pierda. No, que Luis dijo que Colombia va a perder. Y Andrea se molestó. Pero no escuchaba la frase final cuando dije, pero yo sé que Colombia le va a ganar 3-0 a Argentina. Y esa parte no la llevó el chismoso. Entonces llega Andrea y me mira feo. Y digo, Andrea, ¿qué pasa? Porque el chismoso solo le dijo, Luis dijo que es posible que Colombia pierda, pero el chismoso no dijo, pero también dijo que Colombia va a ganar 3-0. Eso no lo dijo el chismoso. ¿Por qué? Porque el chismoso es malicioso, tiene labios impíos. Pero cuidado con el oído malicioso. A veces tenemos la costumbre a ver en todas partes oscuridad, a ver en todas partes gris, a ver en todas partes mala intención. ¿Qué pasa si yo busco mala intención? ¿Qué voy a conseguir? Mala intención. En Estados Unidos hay unas montañas donde se consigue, entre comillas, oro, piedritas de oro y diamantes. Los dueños de la montaña dejan que las personas vayan de excursión, y si consiguen un diamante o oro, que a veces pasa, se lo dejan a la persona. Y fue una familia, no fueron con la intención del oro, sino conocer la montaña, y el muchacho de 15 años agarró una piedrita. Y el papá confió en que era un diamante, aunque él no sabía que era un diamante. Y apoyó al hijo, y adivinen qué era. Uno de los diamantes más grandes y exóticos que se consiguen, y eso fue mucho dinero. O sea, estamos hablando, ¿saben una cosa? Todos ustedes son ese diamante y más. Pero ¿qué pasa? Ese diamante, si no se valora, alguien lo va a tirar ahí. El papá puede decir, eso es una piedra, deja eso ahí. Y resulta que se pusieron a investigar, y toda la semana anterior a que ellos fueron, llovió. Y cuando llueve, la tierra se mueve. Y cuando la tierra se mueve, sale lo de adentro. Y ellos llegaron justo en ese momento. Aquí está lloviendo, la piedra se está moviendo, y ustedes son los diamantes. La pregunta es que estén dispuestos a brillar, y que no vengan a escuchar el chisme de alguien que les diga que esto no es de Dios. Porque ustedes saben que el tentador viene y toma la semilla y se la lleva. Entonces, dejar de participar en chisme requiere mucha valentía, porque a veces el chisme nos lo trae a alguien que amamos, pero
tenemos que aprender a decir no, y cuando veamos que se va a prender el fuego, no le echemos gasolina, echemosle agua. Y a lo mejor cuando le digamos al chismoso que no, o cuando le pidamos al criticón que deje de criticar, vamos a tener conflicto. Una vida sin conflicto es imposible. Yo tengo amigos que me dicen, no, yo me quiero casar, pero no quiero peleas. No se casen. No, yo quiero casarme y, como dicen los cuentos de hadas, feliz para toda la vida. Va a ser feliz, pero no va a ser así. No se case, quédese quietecito, quédese soltero, quédese soltera. Somos diferentes. La cuestión es cómo solucionamos los conflictos. Y miren, Dios tiene un método. Veamos un poquito, sigamos. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver sus faltas. Este es el método de Dios. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, si a la primera no se pudo, vamos con los testigos. Y si se niega a hacerte caso, díselo a la iglesia. O sea, ya cuando díselo a la iglesia, llévalo a las autoridades. Entonces, si tenemos diferencia con alguien, que yo llego y tengo alguna diferencia con Juan David, ¿a quién te la tengo que decir? ¿A Juan David o a Jonathan? A Juan David. Mira, Juan David, no estoy de acuerdo con esto. Porque ¿qué pasa si yo le digo a Jonathan? No, si el pastor me está hablando de Juan David es una persona perjudicial. Porque somos influencia. Yo soy influencia. Y todos ustedes son influencia. Entonces, ahora no solo yo que tengo idea de Juan David, sino que es Jonathan. Y Jonathan dice: Alejandro, el pastor Alejandro, cuidado con Juan David. Y cuando menos piensa toda la iglesia, cuando llega Juan David, con él anda Juan Felipe, así que los dos son igualitos. Y así tipificamos en la vida. Tristemente. Pero Dios no dice que no. Dice, paso 1, ve a solas con él y hazle ver, o con ella, gracias, ¿vieron? Ayuda idónea. Ve solo con él o con ella y hazle ver su falta. Si no funcionó, lleva a 2 personas, no funcionó, baja a la autoridad. Y también funciona en el matrimonio, porque a veces es la misma ecuación, pero si estamos peleando y no resolvemos, vamos a buscar una pareja de confianza, que sepamos que no va a sacarlo de nosotros como un chisme, que respetan, que guardan, unos mentores, unos pastores, unos líderes, y expongamos el problema. Es de sabio. No cualquiera va a llevar sus problemas a una persona con sabiduría, pero los hay. Entonces, si pasa con la pareja, aplica la misma ecuación. Si no funcionan a solos, con testigos. Y si no, en última instancia, ve a la autoridad. Pero no dejemos que la crítica o el chisme dañen una iglesia. Porque ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos una plantación, estamos en chiquitito. ¿Cómo dice el dicho o la frase? Pueblo pequeño, infierno grande, somos pequeños. Entonces, si estas 2 cosas nos pueden hacer mucho daño, porque somos un pueblo pequeño en este momento. Entonces, cuando seamos un pueblo grande, puede generar fractura. Entonces, ¿qué estamos comenzando? ¿Qué estamos haciendo? Las bases de una iglesia. Por eso dijimos, primero vamos a buscar a Dios, y nos tomamos el tiempo para una serie de buscar a Dios. Ahora estamos en una serie de familia e iglesia, porque queremos ser una familia, pero eso no lo podemos imponer. Eso es algo que nace. Entonces, la familia se cuida, y se cuida manteniéndonos unidos. ¿Y cómo nos mantenemos unidos? Bajando las expectativas, pero luchando para crecer, enfocándonos en lo que es importante. Le digo no a la crítica, le digo no al chisme. Dice, en tus conflictos sigues el método de Dios. Analicemos todo uno. Ahí se pueden llevar esta tarea para la casa. En mis conflictos estoy aplicando el método de Dios, o cómo lo estoy resolviendo. Y no es obligado usar el método de Dios. Eso le digo, las matemáticas de Dios son buenas. Las matemáticas de Dios nos suman, multiplican. Y cuando aplicamos el método de Dios, van a tener, a veces decimos, ¿cómo resolvemos un conflicto que no se aplique el método de Dios? Entonces ya hoy, comenzando la iglesia, estamos como dando herramientas, porque van a venir conflictos, queramos o no queramos. Yo he pasado por diferentes iglesias y siempre ha habido conflictos, siempre hay división. Y saben, a veces se van personas heridas por no saber resolver un conflicto. Y no le estoy hablando de miembros, estoy hablando de pastores.
Y a veces se enfrían para toda la vida. Conozco personas que se han enfriado para toda la vida. Entonces llegamos a este punto. Apoya a tus pastores y a tus líderes. Entonces dicen, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Y si cuando ustedes tienen un líder o tienen un pastor, él tiene que rendir cuentas de eso. Esto es como, ahorita les comento, dice, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. No sé si, o sea, yo he criado ovejas, y si ustedes están pagándole a alguien porque les cuide las ovejas o las cabras, ¿qué pasa si ustedes dejan 20 ovejas y consiguen 18? Van a hablar con la persona y le van a decir, va a pasar tal cosa. Y si después de las 18 bajan a 10, chao, ¿verdad? Entonces, un líder rinde cuentas. Un pastor rinde cuentas. Gracias, o sea, aquí, ¿qué quiero ver yo? De hecho, yo lo dije la semana pasada y lo repito, yo lo quisiera ver a todos ustedes como líderes y pastores. Y en este momento no tenemos liderazgo como tal activo porque estamos comenzando. Pero cuando tengamos líderes hay que cuidar sus corazones. Nosotros una vez nos tocó dar un grupo de cuidado, nuestro primer grupo. Nosotros estábamos nuevecitos en la iglesia y a veces Dios llama a los nuevos. Y lo que menos pensamos es que nos iban a dar un liderazgo. Y nos dieron un liderazgo en unas condiciones muy incómodas. Nuestros líderes de grupo, que eran nuestros padres espirituales, quienes nos llevaron a las aguas, entraron en un momento de conflicto matrimonial y decidieron que ellos tenían que descansar. Y en el grupo había mucha gente con años en la iglesia, mucha gente que conocía la Biblia mejor que nosotros porque no la conocíamos casi, mucha gente que conocía más de doctrina, pero a ninguno de ellos los escogieron sino a nosotros. Entonces hubo una persona que dijo, yo debí ser la líder, no ellos. Yo tengo esto, he hecho todos los cursos de la iglesia, hice teología, hice esto, soy consejera. Sacó todo el currículum y dijo, debí ser yo. Y no solo lo dijo, sino que se comenzó a reunir con los miembros del grupo. Así comenzamos nosotros. Y fue muy incómodo tener que sentarnos, o sea, no teníamos nada de experiencia, y sentarnos con ella a decirle que le amábamos, que queríamos hacerlo mejor, pero tenía que ver si nos dejaba. No la podíamos obligar. Al final, ella se quedó en el grupo, pero saben que se fue mucha gente por la influencia de ella. Al final terminamos teniendo amistad, pónganse ustedes, como a los 2 años nos multiplicamos. Ella formó un grupo de mujeres y nosotros seguimos con matrimonio. Pero el punto es que debemos cuidar los corazones de todos. Es como, volvemos al punto, somos una familia. El esposo quiere cuidar el corazón de la esposa. ¿Y qué pasa si ella se entera que él anda hablando mal de ella por ahí? Él cuidó su corazón. Y específicamente llega la mamá de él y le dice cosas de la intimidad de ellos. ¿Cómo se siente esa esposa? La suegra fue la que lo dijo. O sea, que él confía más en su mamá que en mí, que soy su esposa. Duro, ¿verdad? Y cuando los hijos a veces o cometemos esos errores y herimos, entonces aquí no se trata de una imposición, sino de cuidémonos todos el corazón. Esto se trata de cuidar corazones. Como le digo, a veces podemos hacer cosas que puede ser que se vean de una forma, pero no necesariamente son así. Dice, Dios nos ha provisto de una familia en la iglesia para aprender a no ser egoístas. Porque ¿qué pasa cuando estamos en familia? A juro, tenemos que compartir. ¿Y saben cuál es nuestro gran problema? Que por naturaleza somos egoístas. Entonces cuando estamos en comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en lugar mío. ¿Y qué les quiero decir? El trabajo de un pastor, de un líder, el trabajo de un consejero, el trabajo de las cabezas es difícil. A veces uno puede pensar que es fácil, pero es difícil porque él tiene muchas cargas. Entonces, ¿qué les animo? No hagamos más difícil los trabajos de nuestros líderes. Más bien tengamos más empatía, más cuidado. Si llegamos a tener algo en lo que nos diferenciemos, nos sentamos a tomar café, o a comernos las donas, o a comernos las arepas. La ventaja es que aquí hay para escoger. Pero la idea es que llevemos las diferencias de la mejor manera, porque estamos comenzando. ¿Y por qué tenemos todos estos temas? Porque queremos ser una iglesia sana. Entonces, ¿cuál es la idea de ser una iglesia sana? Tratar esos temas ahora que somos pocos, porque después
en unos meses o años ustedes van a estar multiplicando estos temas a otras personas. Y ese amor lo van a llevar es ustedes, porque ustedes son los líderes de esto. Esta semana me reunía con el grupo de hombres y les decía, los líderes de LBN Porto y los pastores de LBN Porto todavía no han llegado, porque yo soy un pastor enviado de otra iglesia. ¿Cuándo vamos a tener pastores de LBN Porto? Cuando aquí se ordene un pastor. Este va a ser el primer pastor de LBN Porto. De hecho, yo ni siquiera soy LBN Chile, yo soy LBN Multisede de Venezuela, porque soy enviado de Venezuela como líder y aquí volvió a ser enviado. Yo me acuerdo cuando sacamos la primera generación de padres espirituales y dijimos, bravo, tenemos nuestros primeros padres allá. Cuando sacamos la primera de aquí dije, bravo. Cuando tuvimos el primer bautizado de LBN Chile, que lo tienes al lado, nosotros decíamos, bueno, tenemos el primer bautizado. Ahora decimos que el primer bautizado de allá está discipulando al futuro primer bautizado de aquí. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y alguien me decía una vez, a veces no hace falta ser los mejores, sino los primeros. Hoy está la moda de los apóstoles, está la moda de los discípulos. No tengo nada en contra. Pero, ¿saben qué discípulos me gustan a mí? Los 12 de Jesús, que no tenían ni moda ni nada, y siempre lo vamos a recordar como los discípulos y como los apóstoles. Y a ellos, ¿quién los nombró? Nada más y nada menos Jesús. Y yo les aseguro que a ellos no les interesaba ni que le dijeran discípulos y menos que le dijeran apóstoles. Entonces aquí estamos sembrando. Y yo les digo, ya tenemos la primera generación de padres que son LBN Porto. En un tiempo no muy lejano, primera generación de líderes. Y siempre van a ser la primera generación. Vendrán muchas, pero siempre van a ser los primeros. Primeros bautizados. Entonces estamos escribiendo páginas. ¿Saben de qué libro estamos escribiendo páginas? Del libro de Hechos de los Apóstoles todavía. La pregunta es si no lo creemos. Entonces también podemos preguntarnos, ¿quiero hacerlo solo o quiero hacerlo en familia? ¿Cómo quiero hacerlo? Y les dejo eso. Si quieren hacerlo en familia, una familia e iglesia es importante, pero no es estar en la familia. Podemos ser una familia disfuncional, pero yo creo que nadie quiere estar en una familia disfuncional. Yo los invito hoy a pertenecer, que fue la palabra de la semana pasada. Pertenecer más cuidar, más amar, nos hace una familia más grande. Y no por el número, sino por un amor. O sea, y lo que queremos en esta plantación es que nos caractericemos y nos recuerden como la iglesia que ama. Yo les decía, ustedes hablan del LBN Multisede en Venezuela y es la iglesia que vamos cuando tenemos el problema de familia. Se van a la LBN Chile y ya tiene esa fama. Que en un tiempo cuando digan LBN Porto, voy porque mi familia se siente bien allá, voy porque mi núcleo familiar, o estoy en mi iglesia porque hay diferentes iglesias, pero tengo un problema. Ve allá que allá hay gente que te ayude y después de esa bendición que aprendes allá, ven la traes para acá. Eso también es válido. Pero nosotros somos una parte del cuerpo. Hay unos que son oídos, hay otros que son corazón. A lo mejor nosotros somos oreja, nariz o pie, pero alguna parte somos. Entonces hagamos bien esa función y seamos parte del cuerpo. Y ya con eso por hoy terminamos. Les invito a que se vayan con esto de la iglesia me pertenece. De hecho, yo les decía a los muchachos, esta iglesia va a avanzar cuando ya no sea Luis y Nerluis, sino esta iglesia es mía, esa silla es mía, voy a cuidarla, este lugar es mío, Mary es mi hermana, Andrea es mi hermana, David es mi hermano. Y le decía, bueno, y a los hombres y a las mujeres, yo sé que no las van a ver como hermanas, pero también me las van a cuidar. Cuidadito, pues le dije, también me las van a cuidar, le dije. Entonces, con eso terminó. Los invito a que seamos una familia iglesia. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para orar. Padre amado, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te damos gracias porque hoy nos permites certificar a la primera generación de personas que hicieron el taller de control de la ira. Esperamos que sean muchos más porque este es un país muy herido. Este es un país con muchas cicatrices de odio y de dolor, Señor. Te pedimos que nos permitas ser instrumentos tuyos en este lugar para llevar tu amor y ayudar a sanar a las personas, Señor. Te doy gracias por todos, cada uno de los que tú trajiste aquí, porque todas estas personas, Señor, tú las trajiste como perlas hermosas para que brillen y no brillen con su luz, sino con tu luz.
Tú los has traído aquí para que reflejen tu amor a este país en diferentes funciones. Te pido que, Señor, que hoy ellos puedan llevarse este mensaje y puedan analizar qué parte tienen ellos en esta familia iglesia. ¿A qué los estás llamando, Señor? Te pido que los bendigas, que les fortalezcas, que bendigas sus trabajos, que les proveas, que les prosperes, Señor, que ellos se vuelvan unos gigantes, Señor, que ellos se vuelvan los gigantes de tu amor, que donde ellos lleguen, la gente aunque no quiera, vea tu luz. Bendícelos, Señor, cuídalos y bendice tu iglesia, bendice las buenas nuevas por tu Señor, pero sobre todo, más que las paredes, bendice a esta familia que está aquí, Padre. Amén.